Capítulo 33. Dolor, alivio e incredulidad. Un grupo de nubes se apiñaba sobre la luna como un rebaño de ovejas grises que pasaban lentamente. Los escasos rayos de luz de la luna se oscurecieron y el mundo de abajo quedó sumido en una oscuridad inconsolable. Saber apretó los dientes con furia. El sabor salado de la sangre permaneció desdeñosamente en su lengua. Con la cabeza rubia inclinada, miró con furia las grietas irregulares que quedaban en el suelo de adoquines. Los pequeños charcos de sangre alrededor del suelo lleno de cicatrices se disolvieron lentamente hasta convertirse en cenizas. La última prueba restante de la existencia de Lancer menguó a cada segundo. ¿Qué demonios fue eso? Escupió con saña, con los hombros temblando. Ella reunió su enconada ira y logró levantar la mirada por encima del suelo. Miró amenazadoramente el rostro helado de indiferencia de su maestro. «Te estoy preguntando, bastardo, ¿qué diablos fue eso?», repitió mordazmente en voz alta. Una ráfaga de emociones ardientes atravesó el corazón de Saber en oleadas. Le faltaba la respiración y le pesaba el corazón. Esperó expectante la explicación de su maestro. Sin embargo, solo el silencio respondió al grito de Saber. Su maestro simplemente la miró impasible. Su mirada fría y desapasionada era ilegible, con solo leves matices de impaciencia y ridículo arrastrándose a un lado. Saber hervía. Un fuego caliente escapó de su lengua. Kiritsugu. Tú, humilde, Saber, entra al bosque por el lado norte. Lo más probable es que haya enemigos en esa área, interrumpió Kiritsugu. Su estoica voz atravesó el insulto furioso de Saber. Saber se mordió la lengua. Miró confundida al hombre que desafortunadamente era su maestro. ¿Qué estás diciendo de repente? Ella no estaba en lo más mínimo convencida por el razonamiento de Kiritsugu. Para ella, parecía como si su maestro estuviera eludiendo su responsabilidad enviándola a alguna tarea aleatoria. Irima y ya no han enviado una actualización de estado. Lo más probable es que estén en combate, explicó Kiritsugu con impaciencia con un bufido. Saber frunció el ceño. No confiaba en su maestro, no después de lo que hizo aquí esta noche. Pero si sus palabras eran ciertas, entonces significaba que las vidas de Irisbiel y Mailla estaban en juego. Nada le encantaría más que estrangular a su propio maestro en este momento. Pero ella no podía, con la conciencia tranquila, ignorar sus órdenes por el bien de sus agravios, por muy justificados que fueran. Esto no ha terminado, Kiritsugu, prometió Saber con fiereza. Recuerda mis palabras, cuando regrese, me responderás. En este punto, con la maldición de Lancer ahora levantada, el cuerpo de Saber se curó rápidamente. Kiritsugu también envió un suministro estable de energía mágica al final de su contrato. Entonces, el cuerpo de Saber se había reparado hasta el punto de que ahora al menos era capaz de enfrentarse a sus oponentes por sí misma. Kiritsugu simplemente suspiró con impaciencia ante el pequeño agravio de su servant. «Date prisa», la despidió con una mirada desdeñosa. Saber apretó su espada y se alejó rápidamente. Su mente todavía daba vueltas con dudas sobre las mordaces últimas palabras de su maestro y Lancer. Se sentía la villana de esta historia y la odiaba. «Mujer, déjame hacerte una pregunta», dijo Kirei mientras apretaba con más fuerza el cuello de la mujer e Insvern. «Ustedes dos me atacaron para proteger a Emilia Kiritsugu. Bajo las órdenes de quien actuaron». La mujer se retorció en las manos de Kirei. Sintió que su garganta se retorcía desafiante contra sus dedos. Ella arañó su brazo tratando de liberarse como un animal atrapado. «Sin sellos de comando, no puede ser el maestro Insvern», continuó Kirei, manteniendo su agarre férreo. «Lo más probable es que sea solo un homúnculo encargado de proteger el recipiente para el grial menor. Ese hombre no sería tan tonto como para enviar a personas como tú al campo de batalla», determinó con confianza. Kirei entrecerró los ojos con sospecha. Apretó con más fuerza el cuello de la mujer. «Te lo preguntaré por última vez, mujer. Bajo las órdenes de quien actuaste». El homúnculo de Insvern se retorció en las manos de Kirei, pero ella se negó a decir una palabra. Incluso cuando la piel de su rostro se volvía cada vez más pálida, ella simplemente lo miró obstinadamente con sus furiosos ojos rojos. «No, tú me amas». Los ojos de Kirei se abrieron un poco. El rostro decidido de una mujer pálida apareció brevemente en su mente.
El rostro pertenecía a una mujer en la que no había pensado desde que falleció hace 3 años, el rostro de un santo al que no podía amar. GRH. Kirei miró hacia abajo. Lo sacó de sus pensamientos la sensación de que la mujer de negro agarraba su pierna derecha. Miró fijamente a la mujer. Estaba seguro de que le había infligido heridas que la habrían dejado incapaz de moverse ni un centímetro. Y aún así, de alguna manera logró apretar los dientes y soportar el dolor, arrastrándose obstinadamente hacia él como un gusano. Se dio cuenta entonces. Esta mujer de negro también. Ella compartía la misma mirada en sus ojos que la mujer Einsvern. Maestro, la voz de Assassin interrumpió desde el interior de la cabeza de Kirei. Lancer y su maestro han sido asesinados. Saber está en camino hacia aquí mientras hablamos. Está herida pero la maldición que la aflige ha sido levantada. Mi maestro, usted está en peligro. Kirei consideró sus opciones. Incluso contra un saber dañado, no creía que su asesino pudiera ganar. También le resultó poco probable poder enfrentarse a Emiya Kiritsugu en un combate satisfactorio e ininterrumpido. Solo podía reducir sus pérdidas. La información que Assassin había reunido esta noche tendría que ser suficiente. Sin embargo, eso aún dejaba el asunto de estas dos mujeres. Kirei liberó su pierna derecha y pisoteó la espalda de la mujer de negro, provocando un gemido de agonía en sus labios. Luego soltó el cuello de la mujer Einsvern y usó su mano ahora libre para cerrarle la boca. Procedió a empujar las 3 llaves negras a través de su abdomen. Sus entrañas se revolvieron y gritó en vano a través de los dedos que le cerraban la boca. La sangre subió por su garganta y se derramó por los finos espacios entre los dedos de Kirei. Con sus vestimentas sacerdotales ahora manchadas, Kirei comentó impasible. Ya veo. Tu sangre es de un color rojo apropiado. Nunca antes había visto sangrar a un homúnculo, por lo que apreciaba la novedad de matar uno. Dejó caer el cuerpo de la criatura al suelo, dejándolo junto a la mujer de negro colapsada. Kirei podía sentir a Assassin silenciosamente instándolo a irse en el fondo. Se le debe haber estado acabando el tiempo. Sabré estaba a solo un momento de distancia. Con gran pesar en el corazón, le dio la espalda y se alejó. Mientras regresaba a la oscuridad del bosque, distraídamente miró hacia los cuerpos de las dos mujeres. ¿Podría ser que estas dos mujeres realmente me atacaron sin órdenes de nadie? Descartó sus llaves negras y las guardó nuevamente en sus mangas. No. Eso es imposible. Kirei comenzó a correr por el bosque. Sus pensamientos estaban desordenados mientras sus ojos volvían a hundirse en las sombras. Emiya Kiritsugu debería ser como yo. Alguien que nunca será comprendido, que nunca será reconocido por nadie. Somos hombres suecos. Pero incluso cuando sus pensamientos negaban cualquier posibilidad de lo contrario, recordó el rostro de aquella mujer tonta de hace 3 años. Su rostro estúpidamente testarudo mientras cerraba los ojos por última vez surgió en su mente. Ver. Estás llorando. Kotomine Kirei corrió hacia adelante a través de la oscuridad. Su corazón estaba sumido en el caos. Mientras su cuerpo avanzaba a toda velocidad por el bosque, su respiración era uniforme, pero su corazón estaba agitado. Pero incluso si eso fuera cierto, esa mujer ya está muerta. Deberíamos ser iguales. Los dos somos iguales. Tenemos que ser. Lamentaba haber dejado viva a la mujer de negro, pero al menos la mujer Einsvern estaba muerta. El sacerdote se consoló con ese hecho mientras huía del bosque. Irisbier sintió frío. Ya no le quedaba energía para verlo por sí misma, pero podía sentir las heridas abiertas que le quedaban en el pecho. 3 grandes agujeros atravesaban la parte inferior de su abdomen. Sintió que el calor abandonaba constantemente su cuerpo, siendo rápidamente reemplazado por el frío gélido de la muerte. Era evidente que se estaba desangrando. Mientras su mente se hundía lentamente en el abismo, sus pensamientos se llenaban con su marido y su hijo. El concepto de muerte realmente la asustaba, pero solo la idea de dejar atrás a Kiritsugu e Iria, ese pensamiento la aterrorizaba. En el corto lapso de su tiempo en esta tierra, nunca había sentido una desesperanza tan profunda. Sus sentidos comenzaron a fallar. Su visión ya se había vuelto borrosa y se había desvanecido en una vaga oscuridad. El entumecimiento se extendió por todo su cuerpo. Incluso respirar se convirtió en una lucha.
Con la boca ensangrentada abierta de par en par, Irisbiel sintió que lentamente se asfixiaba en una dulce y pegajosa desesperación. Pero justo cuando Irisbiel estaba a punto de rendirse, escuchó el sonido sutil de algo que se acercaba. Aguzó sus oídos y distinguió el sonido de pasos apresurados que se acercaban rápidamente. Su primer instinto fue de preocupación. Le preocupaba que el hombre hubiera regresado para terminar el trabajo, que siguiera adelante y atacara a Kiritsugu mientras todavía estaba luchando contra Kainet. De repente, un nuevo estallido de fuerza surgió a través de Irisbiel. El miedo a que la peor pesadilla de Kiritsugu se hiciera realidad fue suficiente para que ella reuniera los últimos restos de energía que le quedaban. Irisbiel abrió los ojos lentamente, preparada para lo peor. Esperaba ver el rostro siniestro de un sacerdote estoico mirándola desde arriba. Pero en cambio, se encontró con el rostro desaliñado de Saber mirándola preocupada. Irisbiel. Saber gritó su nombre con una sensación de urgencia. Espera. Irisbiel. Una leve sonrisa se formó en los labios ensangrentados de Irisbiel. Sintió que una nueva fuente de fuerza llenaba sus huesos mientras miraba a Saber. La calidez que había perdido constantemente comenzó a regresar con Saber ahora a su lado. Ese sable, Irisbiel susurró suavemente su nombre. Extendió su mano débilmente para acariciar la sangre seca en la alguna vez hermosa mejilla de Saber. «Estás herido», señaló a la ligera. «Estoy bien», insistió Saber. «Pero tus heridas», Irisbiel se detuvo, sin saber cómo ayudar. Sus signos vitales se habían salvado. Pero sus heridas eran graves y la sangre que había perdido era crítica. Era muy evidente que no iba a sobrevivir a la noche. Pero Irisbiel simplemente sacudió la cabeza con una sonrisa despreocupada. Una profunda mirada de alivio invadió su rostro. «Estoy bien, Saber. Por favor, atiende a Mailla. Ella necesita más atención», hizo un gesto hacia Mailla que yacía boca abajo en el suelo cerca. Solo el suave ruido ronco de vez en cuando indicaba que todavía respiraba, aunque apenas. Saber se levantó, pero dudaba en dejar el lado de Irisbiel. Según su evaluación, Mailla, aunque también estaba herida, sobreviviría sus heridas. Era Irisbiel quien estaba al borde de la muerte. ¿Qué? «Tus heridas», espetó Saber de repente. El rey de los caballeros observó estupefacto cómo las heridas de Irisbiel comenzaban a sanar por sí solas. Los agujeros que alguna vez estuvieron abiertos sobre su pecho se habían sellado nuevamente. Solo su blusa rota y la sangre que cubría su torso demostraban que las heridas alguna vez existieron. Irisbiel tosió fuertemente. Se sentó con cierta dificultad pero se aferró a la mano de Saber para estabilizarse. Le envió una sonrisa tranquilizadora al sirviente de su marido. «¿Ves? Estoy bien, Saber. Por favor, atiende a Mailla», instó de nuevo. Saber frunció el ceño confundida, pero finalmente aceptó la extraña rareza como el hechizo de un mago. Centró su atención en Mailla y ayudó a la otra mujer a retroceder. Rápidamente notó las costillas rotas y los tendones de las piernas cortados de la mujer. Irisbiel miró con ojos de gratitud y alivio a Saber. La sola presencia del sirviente aquí era una prueba en su mente de que las cosas habían funcionado en el otro lado. Lo más probable es que Kiritsugu se hubiera defendido de Kainet y Lancer de alguna manera si Saber fuera libre de controlarla. Esto significaba que todos habían sobrevivido esta noche. Su segunda noche de lucha en la Guerra del Santo Grial terminó sin que ninguno de ellos sufriera muertes. Kiritsugu y ya. Lo mejor de todo es que Irisbiel no tendría que dejar a su familia tan pronto, al menos no todavía. Se consoló con esos pensamientos mientras regresaba al castillo con Saber cargando a Mailla. Dentro de un viejo edificio comercial abandonado en las afueras de la ciudad de Miyama, un grito desgarrador atravesó los oscuros cielos. Solaui estrelló una botella de vino contra la pared. El sonido del vidrio rompiéndose contra el concreto resonó en la habitación poco iluminada. Su rostro se contrajo en una expresión de angustia y soltó un estridente grito animal. Lo que siguió fue un episodio maníaco de caos y destrucción. Solaui se enfureció, destruyendo todo lo que pudo en el edificio. Arrojó muebles por la habitación, hizo trizas viejos papeles sueltos y rompió todas las ventanas a la vista con imprudente abandono. No tenía miedo de que los transeúntes la escucharan.
Kainet había recordado diligentemente establecer un campo delimitado alrededor de su base improvisada. Además, justo antes de irse, había abastecido el lugar con lo esencial, suficiente para al menos quedarse unas cuantas noches. Como consecuencia directa de esto, Sol Aoi tenía mucho material que destruir. A ella no le importaba nada. Solo le preocupaba hacer que el mundo sintiera aunque fuera una fracción de la desesperación en la que se estaba ahogando. Se deshizo de todas las máscaras de decencia y civilidad para las que fue educada. Quizás por primera vez en su vida, Sol Aoi dio voz a las emociones que habitualmente había reprimido. Sol Aoi acaba de ver morir al amor de su vida y también vio morir a Kainet. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a tratarte así? Lancer. Sol Aoi gritó el nombre de su amado. Sin una audiencia que la juzgue, Sol Aoi se deshizo de cualquier pretexto de ser un prometido leal. Ella admitió la verdad en su corazón. Ella amaba a Lancer. No importaba si comenzó como consecuencia del lunar maldito en el rostro de Lancer. Sol Aoi amaba a Diarmuid con una pasión que ardía más que cualquier brasa de interés fingido que su matrimonio concertado con Kainet hubiera producido jamás. Lancer era el único toque de color en su sombría vida llena de decepciones. Él le dio a su vida verdadero significado. Ya no era la segunda hija sobrante de la familia Sofía Ri ni la moneda de cambio ofrecida a la familia Archibald. Los sentimientos de Sol Aoi por Lancer, por artificiales que sean, la hacían sentir como si fuera su propia persona. Y luego, para que le arrebataran esos sentimientos, de la peor manera posible, Sol Aoi con razón perdió toda la razón. ¿Y tú? Kainet, maldito bastardo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cayendo en los trucos sucios de ese pícaro? Pensé que se suponía que eras el orgullo de la familia Archibald. No fue por eso que acepté casarme contigo. Inútil. Sol Aoi reprendió a su prometido fallecido. Ella no sentía ningún amor por el hombre. Incluso con todos los años que habían pasado juntos, para Sol Aoi, Kainet era solo la cristalización de su aburrida vida. Él era simplemente el hombre al que la vendieron, la conexión política que la familia Sofía Ri había deseado. Y ahora, con la muerte de Kainet, ¿qué significado le quedaba a su vida? Ya no era la prometida de Lorel Melloy. Si tenía suerte, tal vez le prometieran otra familia de magos de buena reputación. Si no tenía suerte, se la prometerían a cualquier bastardo con suficiente valor a los ojos de la familia Sofía Ri. Una risa fría y sarcástica escapó de los labios de Sol Aoi. Cayó al suelo, rodando desordenadamente entre la basura y el polvo, su cuerpo embelesado por una desesperación catártica. Imperdonable. Absolutamente imperdonable. Gritó Sol Aoi a todo pulmón. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sonreía desafiante. Les haré pagar. Hasta el último de ellos. Saber. Ainsburn. Cada uno de los que te trataron de esa manera, Lancer. Con el corazón latiendo contra su pecho, Sol Aoi juró venganza contra los enemigos de Lancer. Se hundió en las profundidades de su locura. Estaba tan perdida en su fervor que no se dio cuenta de los símbolos rojos ardientes que cobraban vida en el dorso de su mano derecha, los mismos símbolos que Kainet había perdido. Al otro lado del río Mion, una joven oficinista caminaba por las calles sintoístas. Ella había sido la participante reticente de una fiesta para beber después de la oficina. Normalmente era del tipo reacio a beber fuera hasta altas horas de la noche. Pero ante las apremiantes invitaciones de su supervisor, ella solo pudo tragarse sus quejas y aceptar. El resultado fue claro para todas las partes involucradas. La obligaron a beber mucho más allá de su límite. Sus jefes la obligaron a beber al menos una docena de vasos de cerveza. Cuando tomó su último trago, estaba borracha. Apenas coherente, dejó la fiesta hecha un desastre. Un par de compañeros de trabajo se ofrecieron a acompañarla a su casa. Pero incluso en su estado de embriaguez, se sentía incómoda bajo sus miradas amorosas. Ella se negó al menos media docena de veces antes de que finalmente se dieran y captaran la indirecta. Sería un desafío llegar sola a casa. Pero afortunadamente vivía en un complejo de apartamentos a pocas calles de allí. Si tomara un taxi, llegaría allí literalmente en muy poco tiempo. Pero ella se resistió a esa idea. En la mente de la joven, como su casa estaba tan cerca, sentía que sería un desperdicio de dinero tomar un taxi.
Todavía era una recién graduada con dificultades y acababa de ser contratada para su primer trabajo. Por primera vez vivía sola y ahorraba cada yen que podía para salir adelante. Entonces, con su obstinada manera de ahorrar dinero, optó por caminar a casa. De todos modos, solo fue una caminata de 15 minutos. Seguramente estaba lo suficientemente sobria como para al menos hacer el corto viaje, o eso se aseguraba mientras deambulaba por las calles oscuras. Mientras sus pies temblorosos la llevaban, la mente de la joven divagaba. El alcohol en su sistema envió sus pensamientos a un laberinto de diferentes tangentes. Tuvo más suerte que la mayoría al conseguir un trabajo nada más terminar la universidad. Desgraciadamente, ella todavía estaba en el último peldaño de la jerarquía de la empresa. Su género tampoco le hizo ningún favor. Su cara bonita le valió mucha atención, pero poco respeto en el lugar de trabajo. Si hubiera nacido en una familia más acomodada, como esos tipos de grandes empresas propietarias de rascacielos, cuánto más fácil sería su vida. Nunca tendría que trabajar ni un día de su vida. Podría simplemente quedarse en la cama todos los días y vivir de los dividendos que se envían a su cuenta bancaria cada año. Quizás tendría que casarse con un marido al que no amaba para aplacar los deseos de su familia de establecer vínculos. Pero ella podría vivir con eso. Al menos no tendría que aguantar la bebida con un grupo de hombres esperando meterse en sus pantalones. ¡Ay! Un fuerte pellizco en la nuca la obligó a salir de sus pensamientos dispersos. En su estado febril, se rascó la piel presa de un pánico furioso. Debió parecerle una tonta al observador que pasaba. Siguió rascándose el cuello, intentando aplastar la fuente de su dolor. Pero para su irritación, no pudo encontrar al pequeño bastardo en la maraña de su largo cabello negro. ¡Mierda! 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 Ella maldijo en voz baja. Se puso absolutamente furiosa al pensar que un pequeño insecto de mierda se había metido en su ropa. Le picaba la piel como el infierno y quería hacer pagar a esa pequeña mierda. Ella gritó histéricamente y se escabulló hacia un callejón oscuro. Quería que la privacidad se volviera completamente loca, libre de juicios. Una vez que la joven estuvo a salvo en la oscuridad, se volvió loca. Se quitó la gabardina con frenesí y le arrancó los botones. Procedió a golpear la prenda contra el suelo y la pisoteó furiosamente. Pensó que sentiría una oleada de catarsis ante el acto, pero solo sintió que su ira aumentaba por el dolor de su pie golpeando contra el pavimento. Dicho enojo la impulsó a repetir la acción una y otra vez, en un loco intento de vengarse de su estúpido pie por lastimarla. ¡Ag! Ella gritó incoherentemente. Se arrancó la blusa y sintió el gélido aire nocturno rozar su piel desnuda y sofocante. ¿Qué carajo es esto?, cuestionó con un chillido agudo. Incluso después de todas las travesuras locas que hizo, su maldito cuello todavía le picaba muchísimo. Su cuerpo todavía se sentía sofocante. Incluso con la locura de quitarse la ropa, todavía se sentía estúpidamente incómoda. De repente, los ojos de la mujer se abrieron como platos. Sintió que su corazón daba un vuelco. Un intenso calor pulsaba desde la parte inferior de su abdomen. Le flaquearon las rodillas y, de repente, estaba en el suelo, incapaz de mantenerse en pie. Una sensación de hormigueo recorrió su columna vertebral y culminó en la familiar sensación de hormigueo en la nuca. Todo su cuerpo convulsionó incontrolablemente. Su respiración se volvió irregular. Ella apretó los dientes mientras sus ojos se pusieron en blanco de placer extático. ¿Qué es esto? Sus palabras se arrastraron cuando un jadeo caliente y humeante escapó de sus labios. Sintió que su mente era asaltada por interminables oleadas de placer. El sudor le corría por el costado de la cara mientras la temperatura de su cuerpo se disparaba, subiendo más y más, negándose a alcanzar su punto máximo. En medio de su delirio febril, sintió que algo se movía dentro de su ropa interior. Sus bragas ya empapadas se empaparon aún más cuando sintió que algo viscoso se arrastraba dentro de sus partes privadas, liberando una inquietante serie de ruidos aplastantes mientras empujaba con fuerza dentro de ella. No. Ese top. Gritó en un último chillido de inútil resistencia. Lo que siguió fue una avalancha de dolor que ahogó cualquier placer que hubiera sentido anteriormente. Su estómago se revolvió audiblemente cuando sus entrañas fueron aplastadas a la fuerza desde adentro.
Escuchó el ruido grotesco de sus propios órganos siendo devorados vivos. Ella gritó con voz ronca. Se retorció de dolor en el sucio suelo del callejón. Sus ojos se pusieron en blanco, fijos en el cielo oscuro y turbio, lo último que vio mientras su mente sucumbía al dolor sofocante del placer. En sus últimos momentos antes de morir, pensó en lo injusto que terminaría su vida. Había luchado innumerables días y noches para llegar a donde estaba y esta era su recompensa. Así era como iba a salir. En algún callejón sin nombre. A manos de algún insecto invisible y enfermo. Es demasiado cruel, porque yo. De todas las personas, porque yo. ¿Qué hice mal? Hice todo bien. Hice mi mejor esfuerzo. He trabajado duro. Nunca me rendí aunque lo quise tantas veces porque... ¿Simplemente nació con mala suerte? Si hubiera nacido en una mejor familia, en una mejor clase social, nunca habría estado en condiciones de morir así. Cuando la amarga injusticia asaltó su corazón, toda la vida de la mujer pasó ante sus ojos. Por su mente pasaron rápidamente escenas destacadas y sin incidentes de sus 22 años de vida. El cumpleaños más temprano que podía recordar. El primer regalo que sus padres le habían recompensado por un trabajo bien hecho en la escuela. La alegría de graduarse y conseguir su primer trabajo. Pero incluso en el rápido flujo de recuerdos, curiosamente, me vino a la mente el rostro de una persona en particular. No era un ser querido cercano ni nada por el estilo. De hecho, el rostro pertenecía a una persona a la que solo había visto de pasada cuando había salido del bar esa misma noche. Era el rostro de un extranjero de cabello rubio. Sus penetrantes ojos rojos la habían mirado solo por un momento, pero algo en su expresión aburrida e impasible había llamado su atención. Era una mirada parecida a la lástima pero más cercana a la indiferencia. Era el mismo tipo de mirada que uno podría darle a una hormiga que pasa, pasiva y completamente desprovista de interés. Fue extraño. Mientras la mente de la joven se desvanecía, se preguntó, entre todas las personas, ¿por qué pensó en el rostro de ese extraño? El cuerpo de la oficinista dejó de moverse. Ella yacía perfectamente inmóvil en el suelo. Su rostro, una vez retorcido en una expresión de dolor inimaginable, ahora estaba completamente sin vida. Sus ojos huecos miraron fijamente al cielo, antes de parpadear una vez, luego dos y luego tres veces. Ella se levantó lentamente. Su cuerpo tembló un poco mientras estaba de pie, como si estuviera vacío e ingrávido por dentro. La mujer miró hacia abajo, evaluando su apariencia desaliñada. Su ropa rota apenas cubría una pulgada de su piel que aún brillaba con una capa de sudor y otros fluidos corporales ambiguos. «Oye, ¿hay alguien ahí?», gritó una voz desde la calle principal. Un policía que patrullaba apuntó con una linterna en su dirección. «Escuché informes de un disturbio aquí», sus palabras se detuvieron lentamente cuando notó su apariencia. Un ceño fruncido se formó en el rostro del policía mientras corría hacia ella. «Está bien, señora. ¿La atacaron? ¿Quién le hizo esto?». Hizo una serie de preguntas con preocupación. Pero la mujer se limitó a mirar hacia adelante sin comprender. Sus ojos turbios se perdieron en un trance. Su silencio aparentemente hablaba de algún tipo de trauma. El policía se quitó el abrigo y se lo puso a ella. «¿Se encuentra bien, señora? ¿Hay algo que pueda hacer por usted? ¿Algo en absoluto?». Intentó preguntar de nuevo, viendo la expresión aturdida en su rostro. La mujer hizo una pausa de unos segundos antes de que una amplia sonrisa se dibujara en sus labios. Una luz siniestra brilló en sus ojos hundidos. «¿Estaría dispuesto a pasar la noche conmigo, oficial?», preguntó sensualmente, lamiéndose los labios. El policía tragó saliva, sonrojándose. La mirada sensual de la mujer junto con su apariencia desaliñada despertó en él un impulso primario que no pudo reprimir. De repente, sus pantalones se sintieron apretados, la sangre se le subió a la cabeza y sus fosas nasales se dilataron con entusiasmo. Al ver su reacción, la mujer sonrió con orgullo. Una sonrisa pecaminosa adornó su hermoso rostro. Una risa encantadora escapó de sus bonitos labios. La joven oficinista ya no estaba. En su lugar, el ego de un monstruo de 500 años ocupaba ahora su cadáver. Y la criatura recién renacida se moría de hambre. Más. Matou Souken exige más.
La joven lucía una sonrisa voraz. Al oficial de policía le esperaba la noche de su vida, la última que tendría. Nota del autor. Si alguno de ustedes todavía recuerda del final del capítulo 30, Gilgamesh pasó junto a una mujer en la calle. Sus ojos omniscientes previeron que ella no sobreviviría a la noche. Esta era esa misma mujer. Triste, ¿no? Podría haberla salvado, pero entonces, siguiendo esa lógica, tendría que salvar a cada persona con la que se encontraría. Y eso es imposible, no para el rey de los héroes. Ese no es su camino hacia la realeza. Entiende que la muerte es solo una parte más de la vida. Me divertí demasiado escribiendo la última parte. Sí. Aunque no creo que sea tan bueno. Me contuve demasiado en las conversaciones obscenas y sucias. Como resultado, pareció demasiado apresurado. Si hubiera entrado en demasiados detalles, entonces esa escena se habría vuelto erótica, ¿verdad? No quería que ningún mojigato me recordara que esta historia tiene clasificación T. Además, no soy un escritor obsceno, así que perdonen la calidad. Aún así, disfruté escribiéndolo. Decidí no darle un nombre a la mujer. Creo que es mucho mejor dejarla vivir y morir en el anonimato. Ese policía está a punto de pasar la mejor y última noche de su vida. Al menos bajará y echará un polvo, ¿verdad? Ese es un final mejor que el que obtiene la mayoría de la gente. Es asqueroso cuando piensas que Souken usa el cuerpo de una mujer joven y bonita. Además, en respuesta a algunas de las revisiones del capítulo anterior, hubo algunas personas que abogaron por una muerte más limpia para Kainet y una muerte más pacífica para Lancer. Pero, sinceramente, eso nunca estuvo sobre la mesa para mí. Entré en esta historia con la intención expresa de hacer sufrir a Kainet y Lancer. Literalmente hice una lista de todos los personajes de Fate/0 en el pasado y elegí cuáles tendrían finales malos y finales felices. Lamentablemente, esos dos simplemente no pasaron el corte. Sin embargo, esa lista se hizo hace muchos años y nunca fue definitiva. Todavía estoy debatiendo sobre Carilla. Podría ir en cualquier dirección, aunque yo me inclino más hacia un mal final. ¿Qué opinas? Tal vez haga una encuesta de opinión sobre eso. Decidí posponer el argumento de Saber y Kiritsugu sobre sus ideales y métodos para un capítulo posterior. No lo sé, simplemente no quiero hacerlo ahora. Que lo resuelvan por la mañana. Además, Saber no saca el tema después de ver la grave condición en la que se encuentran Iri y Mailla. Ella es considerada de esa manera. Este capítulo marca el final del arco de Saber vs Lancer. En el próximo capítulo, finalmente regresaremos a los principales protagonistas de la historia. Caster y Shirou. Por último, me gustaría agradecer a todos los que dejaron una reseña en el último capítulo. Es genial saber que esta historia todavía tiene algunos lectores que la disfrutan. Me alegro especialmente de que todavía haya nuevos lectores entrando a esta historia. Ya lleva varios años disponible, así que me sorprende que todavía pueda atraer nuevos lectores. Como siempre, si te sientes generoso y puedes permitirte la molestia, ¿podrías invitarme a una taza de café, por favor? Ko-fi.com/daturas. Gracias por leer. Hola, chicos. Soy Shirou Kotomine Fanfics, y quiero compartirles una actualización de este fic. El autor dejó un mensaje en su perfil que dice lo siguiente. Fate/0. Sword's Redemption, capítulo 34. Las tenues chispas del regreso de esta historia están tomando fuerza, aunque sinceramente, aún no hay resultados tangibles. Uno de mis mayores lamentos, en el mundo del fanfiction, es no haber llegado nunca al desenlace al que se dirigía originalmente esta historia. Una parte de mí aún anhela ver la conclusión de la guerra del Santo Grial de Shirou y Caster.